Siempre fue influyente. Tenía un negocio que había prosperado durante años y siempre estaba ocupado con sus asuntos. Su hija, estudiante de tercer año en la universidad, siempre ocupaba un lugar importante en su vida, aunque no pasaban tanto tiempo juntos. Su mejor amiga apareció de repente. Él la había visto un par de veces cuando recogía a su hija de la universidad. Desde el primer vistazo ella destacaba. Una morena con ojos verdes intensos, esbelta y con rasgos faciales extremadamente expresivos. Su confianza y descaro eran evidentes, incluso en esos encuentros breves. Un día, después de llevar a ambas chicas a casa, no pudo sacarse de la cabeza a la amiga de su hija. Ella no intentaba agradarle, simplemente era ella misma, carismática, abierta, y tal vez eso era lo que lo atraía tanto. Su naturalidad y sinceridad eran como un imán. Pasaron unos días después de aquel encuentro, y no esperaba volver a verla tan pronto, o al menos no de esa manera. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche salía del trabajo, ya era de noche. Decidió pasar por uno de sus bares favoritos para cenar rápidamente. Cerca de la entrada, vio un rostro familiar. Era ella. Estaba en la calle, con una falda corta y una camiseta ligera. Se veía algo bebida y animada, bromeando con una amiga. Pero de repente su estado de ánimo cambió bruscamente. Dos chicos comenzaron a acosarla. Estaban demasiado cerca y sus intenciones eran obvias. Vio cómo ella intentaba bromear, rechazándolos, pero no se iban. Sin pensarlo dos veces, salió del coche y se acercó a la escena con determinación. Los chicos se detuvieron de inmediato al ver su figura confiada. Rápidamente se dieron cuenta de que no era su noche y se fueron sin decir una palabra. Ella levantó sus intensos ojos verdes hacia él, y él sintió la misma tensión que había sentido antes. Su mirada era medio divertida, medio agradecida, y a pesar de un poco de desconcierto, rápidamente recuperó la compostura. Gracias, dijo ella, tambaleándose sobre sus tacones, pero sin perder el ánimo. No esperaba verte hoy. Entonces, ¿me llevas a casa? Él no se opuso. Algo en su interior le decía que esa noche no terminaría simplemente así. Se subieron al coche y ella inmediatamente comenzó a bromear, lanzándole miradas despreocupadas. Su estado de ánimo estaba por las nubes, a pesar de la incomodidad reciente con los chicos. Un poco bebida, se comportaba sin preocupaciones, como si nada hubiera pasado. Entonces, héroe, ¿siempre rescatas a chicas en apuros?, dijo, sonriendo. Su voz era un poco ronca después de la fiesta, pero eso solo le añadía encanto. Él trataba de mantenerse tranquilo. Su estilo despreocupado no lo dejaba indiferente, pero sabía que era un juego peligroso. No podía quedarse callado, así que decidió seguir la broma. Solo cuando veo que realmente necesitan ayuda, respondió con un tono medio en broma. Sus manos estaban firmemente agarradas al volante, pero sentía cómo la situación se volvía cada vez más tensa. Ella se rió, mirándolo directamente. Su mirada verde era apasionada y al mismo tiempo relajada. Debes salvar a muchas como yo, continuó, como si estuviera probando sus límites. Su voz bajó un poco, lo que inmediatamente le dio un nuevo tono a la situación. Conducían por una carretera oscura, y el coche estaba inmerso en un silencio cargado de tensión. Ambos sabían que sus pensamientos iban mucho más allá de un simple viaje a casa. Ella empezó a juguetear con el cinturón de seguridad, a veces mirando por la ventana, otras veces directamente a él. Y entonces llegó el momento. De repente su mano se deslizó y rozó ligeramente la de él, que estaba sobre la palanca de cambios. Sintió ese toque, como si una corriente atravesara todo su cuerpo. Ella no apartó la mirada. Lo miraba fijamente, pero no dijo nada. Solo sonrió,
como si fuera un accidente. ¿Casualidad?, murmuró él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro ya estaba ardiendo. ¿Tú qué crees?, respondió ella en voz baja, sin apartar la vista. El coche seguía avanzando. Quedaba solo 1 minuto de camino, pero ese minuto se sintió como una eternidad. No dijeron más palabras, pero el aire estaba tan cargado de tensión que cada respiración parecía más pesada. Frente a su casa, lentamente pero con firmeza, ella tomó su mano y la colocó sobre su rodilla. Él detuvo el coche, y las luces de los faros limitaron su pequeño universo dentro del vehículo. ¿Te gustaría un café?, preguntó, lanzándole otra de esas miradas que le hacían perder la capacidad de pensar con lógica. Contuvo la respiración al ver cómo su rostro se iluminaba con la suave luz de los faros. Todo a su alrededor parecía haberse detenido, dejando solo a los dos en ese momento instantáneo y tenso. Sus ojos brillaban con desafío y una invitación al mismo tiempo. ¿Café, dices?, dijo él, aunque ya sabía desde hacía tiempo que la decisión estaba tomada. Su presencia lo atraía de manera irresistible, algo imposible de evitar. Salieron del coche en silencio, caminando hacia su casa. Sus movimientos eran seguros, pero relajados, y él la seguía, sintiendo cómo todo a su alrededor se volvía más tenso. La puerta se cerró detrás de ellos, y él sintió que ya no había vuelta atrás. «Siéntate, ahora preparo el café», dijo casualmente, quitándose los zapatos y caminando hacia la cocina. Él se sentó en el sofá, tratando de calmarse, pero sus pensamientos volvían constantemente hacia ella. Regresó de la cocina con ropa cómoda para estar en casa, que resaltaba su naturalidad. Su mirada era enigmática, pero en ella se leía mucho más que una simple pregunta. «Y ahora dime». Se acercó y se sentó a su lado. «¿Realmente viniste aquí solo por el café?». Su voz era baja, y cada palabra parecía más pesada que la anterior. Sabía que ya no podía esconderse tras excusas. Su mano se deslizó lentamente por su pecho mientras ella se acercaba más. Todo ese momento fue como una explosión de pasión que había estado creciendo durante demasiado tiempo. Ya no podía resistirse. Todas las dudas desaparecieron cuando ella se acercó aún más. Su beso estaba lleno de emociones, y él respondió con la misma intensidad. Las palabras ya no eran necesarias. Entre ellos solo quedaba un entendimiento tácito que encendía cada uno de sus gestos. Con suavidad, ella lo inclinó hacia atrás en el sofá. Sus movimientos eran seguros y decididos. Su noche apenas comenzaba, y aún quedaba mucho por descubrir. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez ella ya no ocultaba su determinación. El silencio llenaba la habitación, pero era un silencio más pesado que cualquier palabra. Estaban sentados uno junto al otro, y la tensión entre ellos crecía con cada segundo. Se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la ventana, abriéndola para dejar entrar un poco de aire fresco de la noche. «A veces se necesita algo que refresque la situación», dijo ella con una leve sonrisa, volviéndose hacia él. Él permaneció en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Cada gesto parecía calculado, pero al mismo tiempo natural, como en alguien que estaba seguro de lo que hacía. Su confianza solo aumentaba su deseo, pero aún intentaba mantener el control. Ella volvió a sentarse junto a él, despacio. Sus rostros estaban tan cerca que él podía sentir su respiración. Ella no tenía prisa, pero en sus ojos había un desafío claro, y él comprendía que no se trataba solo de un juego. Su mano se deslizó suavemente por su espalda, y él sintió cómo su corazón empezaba a latir aún más rápido. «Bueno», dijo ella en voz baja,
Parece que esta noche nos traerá muchas sorpresas. La cercanía entre ellos ya no dejaba lugar a dudas. Él se inclinó un poco más cerca, pero ella lo detuvo, sonriendo enigmáticamente. Sus dedos rozaron su hombro, y él sintió cómo la tensión alcanzaba su punto máximo. Ambos sabían que tras ese momento se abría una nueva etapa en su relación. Su juego estaba llegando a su clímax, pero ella seguía manteniéndolo en tensión. Se acercó a la ventana, la abrió un poco más, dejando entrar más aire fresco, tan contrastante con la atmósfera que había dentro. Se dio la vuelta y lo miró. En su mirada ya no estaba la ligera sonrisa. Ahora era seria, confiada. ¿Por qué sigues sentado ahí?, dijo en voz baja, casi susurrando, pero sus palabras se sentían como un desafío. Él sintió cómo dentro de él crecía una ola de emociones con las que ya no podía luchar. Cada uno de sus gestos parecía calculado, pero al mismo tiempo espontáneo. Su presencia llenaba toda la habitación y no podía apartar la vista de ella. «Has estado esperando este momento todo el tiempo, ¿verdad?», preguntó, inclinándose hacia él, su rostro casi rozando el suyo. Su respiración se volvió más pesada y ya no pudo contenerse. Pero esta vez ella no lo detuvo, solo lo observó en silencio mientras él daba un paso hacia adelante. Sus dedos rozaron suavemente su mano, y entre ellos estalló una chispa invisible que disipó todas las dudas. Ya no hablaban. Las palabras ya no tenían sentido, solo el silencio, lleno de comprensión y deseo. Ella retrocedió, pero esta vez no para retrasar el momento, sino para entregarse completamente. Sus ojos ardían con una determinación que decía: esta noche lo cambiaría todo. Él ya no podía contenerse. Todas las barreras entre ellos cayeron, dejándolos solos en su propio mundo. Ambos sabían que mañana no sería igual. Se inclinó hacia adelante. Sus manos se deslizaron suavemente por su cintura, y ella respondió de la misma manera, acercándose a él. Su conexión era más profunda que un simple momento. Era un instante que recordarían para siempre. La noche estaba llegando a su fin, pero su historia apenas comenzaba. El silencio en la habitación no era vacío, sino lleno de la profundidad de sus emociones. Estaban uno frente al otro, y ninguno de los dos intentaba detenerse. Sus miradas se cruzaron, creando la sensación de que este momento era decisivo. Ella se acercó, pero esta vez su mirada no era solo enigmática o desafiante. En sus ojos ahora había sinceridad y vulnerabilidad, algo que él no había visto antes. Este momento era especial, profundo. «Ya no podemos volver atrás, ¿verdad?», susurró ella, mirándolo directamente a los ojos. Sus palabras sonaban como una pregunta tranquila, pero en ellas se sentía su importancia. Él asintió, incapaz de apartar la mirada. Su conexión era fuerte, y ahora ambos entendían que esto no podía cambiarse. Ella se acercó aún más, sus manos se tocaron. Era simbólico, una señal de que entre ellos había algo más que una simple conexión. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Esperaba su respuesta, buscando en él confirmación. «Sí», respondió él en voz baja pero firme. Sus palabras eran simples, pero en ellas se sentía la decisión. Su elección estaba hecha, y ahora avanzaban juntos. Su conexión ya no era solo deseo o una emoción pasajera, era algo más profundo que llevaba su relación a un nuevo nivel. Se sentaron en silencio en el sofá y ella se apoyó suavemente en su hombro. Sus manos permanecían entrelazadas y la noche terminó no con palabras, sino con un entendimiento silencioso. Este momento quedó en sus corazones. Era el comienzo de algo nuevo. Su historia continuaría,
pero ahora sabían que este camino lo recorrerían juntos.